¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que están haciéndose preguntas que van más allá. Preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Chile es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado la tasa de suicidios durante los últimos 15 años. El presupuesto destinado a salud mental sitúa a nuestro país por debajo del promedio mundial, que es de un 2,8%. Y en Chile existe una diferencia importante en las posibilidades que tienen las personas de tratar sus enfermedades físicas y mentales, una especie de discriminación hacia las enfermedades mentales. ¿Cuáles son los costos de no invertir en salud mental? Esos son parte de los temas que queremos conversar con nuestro entrevistado. Nombre: Paul Föhringer. Ocupación: Psiquiatra y profesor asociado de la Universidad de Chile, profesor asociado Investigation Taft University of Boston, investigador del Instituto Milenio Depresión y Personalidad. Paul, bienvenido nuevamente a Nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Connie, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Bien, Muy pues contento que nuevamente me hayan invitado. ya eres de la casa, como se dice. Encantado. Hablamos la última vez, hablamos obviamente del problema de salud mental que estaba teniendo nuestro país, muy relacionado con el coronavirus. Hoy día queremos hablar en términos más generales, ¿cierto?, del financiamiento de la salud mental en Chile y que probablemente refleja la importancia que le damos a estos temas y da la impresión a juzgar por la cantidad de recursos que le destinamos en el presupuesto nacional, por ejemplo, pareciera que no fuera un tema tan importante, que no hubiera tanta urgencia con problemas de salud mental en nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, sí, tú has hecho 2 o 3 menciones que son claves para hacer un diagnóstico acabado. Uno es que efectivamente nosotros cuando entramos a este club de primera división de países que era la OCDE nos comprometimos en varias cosas. Nos comprometimos a bajar la piratería, nos comprometimos a aumentar ciertas coberturas, etcétera, y nos comprometimos en aumentar el presupuesto en salud mental, ¿no? En promedio el presupuesto de salud mental de la OCDE es de cerca de un 5, un 6%. Hay representantes de la OCDE como Canadá, por ejemplo, que tienen cerca de un 18, un 20%. Todo el dinero, sí, exactamente, todo el dinero que se gasta en salud, un 18, un 20% de los canadienses lo gastan en salud mental. Si tú estás en Canadá, a ti te llegan los medicamentos de tratamiento de salud mental a tu casa directamente, no tienes que ir ni siquiera al consultorio a buscarlos. Ahora ¿Okay? eso, Pau, más allá de, vamos a seguir, digamos, con la comparación, pero ¿Sí? uno podría pensar que se debe a que en Canadá hay mucho problema de salud mental o es simplemente porque, No, digamos, han a optado eso por quería darle ir, no. prioridad. Le dan prioridad por muchas razones y eso yo creo que es el punto de fondo, porque uno, gran parte de ese presupuesto se gasta en políticas de prevención, ¿ah? Y educación de la población. Diré que esa es la gran cantidad de gasto en Canadá, ¿no? Hay estudios muy, muy, muy interesantes, por ejemplo, ingleses, que han mostrado que si el Estado invierte, esto es un estudio en Inglaterra, por eso era una libra esterlina, ¿ah? En programas de prevención de alcoholismo, en programas de prevención de drogadicción en colegios, en programas de tratamiento o detección precoz, una libra esterlina gastada retribuía 10 libras esterlinas al Estado. O sea, es un gasto que es absolutamente muy eficiente. El Estado, cuando tiene ciudadanos que están sanos mentalmente, son ciudadanos que son activos, que son básicamente aportan, que gastan, que mueven la economía, por lo tanto son ciudadanos que producen impuestos, ¿no? Está archi demostrado que es costo eficiente y costo efectivo invertir en salud mental, no solo en tratamiento, sino también en prevención y en promoción, ¿no? Y eso claramente, por ejemplo, los canadienses lo entendieron hace muchos años, ¿no? Está también este programa, por ejemplo, en Finlandia de uso de sustancias y abuso de sustancias en adolescentes, que debo mencionar que en nuestro país, colega nuestro como Carlos Ibáñez en la Universidad de Chile está replicando a nivel local, pero con la venia del ministerio, y los islandeses también entendieron hace rato que si uno hacía intervenciones comunitarias, intervenciones en la red completa, producía efectos que eran absolutamente costo efectivos. O sea, los islandeses hace rato se dan cuenta que sus adolescentes que tienen menos exposición al alcohol y las drogas, después pasan a ser adolescentes
digamos, que pueden tener más acceso a educación, ¿no? Y después ser, digamos, personas que son productivas para la sociedad, ¿no? En ese contexto nos hemos disparado en el pie horriblemente en nuestro país, porque claramente hemos ido bajando de manera dramática, ¿verdad? Y no hemos ido cumpliendo con los objetivos que nos autocomprometimos cuando entramos a la OCDE, ¿no? O sea, si la OCDE hiciera una revisión de todos los compromisos, Chile debería haberse ido hace bastante rato. Nos Porque deberían haber claramente echado a esta altura. estaba a patada, digamos, por así decirlo, porque claramente estamos en un 2, 2,5, un 2,8. Ahora, debo decir, conozco a gente del ministerio que está haciendo cosas muy importantes, y esto lo digo así, viene saliendo del horno. Las partidas presupuestarias para el próximo año, la única que aumenta sustancialmente en el Ministerio de Salud es Salud Mental. Ya, Así eso que probablemente tenga es que ver una buena también con noticia. el coronavirus y la pandemia, ¿o no? Y eso te quería Sí, preguntar, el así es. hecho de que, porque este problema en la deuda en salud mental es anterior a la pandemia, ¿cierto? Es un problema que venimos arrastrando hace un buen tiempo. De hecho, cuando tú dices las metas que nos hemos propuesto, el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría para el año 2010, estamos Sí, a 10 años de eso, era un 5%, y hoy día estamos, sí, como tú claro. dices, en un 2,16, 2 y tanto, o Sí, sea, sí, menos de la claro. mitad. Pero me imagino que esto se ha acrecentado o le ha dado más urgencia con la pandemia, ¿no? Porque hay un aumento evidente de las enfermedades de salud mental, o se agravan tal vez la gente que ya tiene ciertas enfermedades o ciertos problemas mentales. Estoy pensando en una depresión. Me imagino que todo eso Sí, claro. puede La empeorarse pandemia, con la mira, pandemia, ¿o no? la pandemia puso de relieve la pandemia, yo he leído en muchos lados, ha sido un experimento natural. ¿Ah? Esto es como los terremotos, los tifones, los huracanes en otros países, y desnuda irremediablemente nuestras realidades socioculturales, cómo nuestras estructuras, nuestras instituciones funcionan. Y claramente la pandemia ha pegado muchísimo más potentemente en los grupos socioeconómicamente más desventajados, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, si uno ve, por ejemplo, como de alto ingreso, como Las Condes, etcétera, Vitacura, los lugares donde hay casos es los lugares donde la gente está más hacinada, ¿no? El otro día yo leía a un investigador italiano que decía que, por ejemplo, en Nueva Zelanda la pandemia fue muy bien resuelta, y eso es porque la densidad poblacional era como de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, a ellos mantener el confinamiento le era mucho más sencillo que a los Claro, italianos, que tenían 200 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? claro. En el fondo, si nosotros vamos a los barrios, no sé, pues Puente Alto, no sé, La Florida, la cantidad de personas por metro cuadrado es muchísimo mayor, y la infraestructura que hay para poder ayudarlo es muchísimo más mala. Y eso, de alguna manera, también reflejó también la situación de salud mental de esas poblaciones. Nosotros sabemos de que los determinantes sociológicos de la salud mental son muy potentemente determinados, para la redundancia, por el nivel educacional, el nivel socioeconómico. Nosotros sabemos que personas que están con más privación psicosocial tienen más probabilidades y tienen más tasas de, por ejemplo, abuso de sustancias, depresión, cuadros de ansiedad, ¿no? En eso nosotros hicimos un estudio hace algunos años que iba a los consultores de atención primaria, que atienden al 70% de la población en Chile, al consultorio donde va la señora Juanita. Claro. Íbamos a la sala de espera, donde la señora Juanita estaba esperando ser atendida por cualquier cosa. Ella había ido ese día porque dolor de cabeza, resfrío, etcétera, y le tomábamos una escala para medir si tenía algún tipo de cuadro anímico. ¿Ah? Y después iba al doctor, el doctor le evaluaba, y nosotros hacíamos 3 fotos: la escala que ocupábamos nosotros, la evaluación del doctor, y después una entrevista psiquiátrica profunda, diagnóstica. ¿Ah? Y lo que nosotros encontramos, uno, era que el 80% de las personas que tenían cuadros del ánimo no eran detectados, no eran diagnosticados. Wow, claro. 80%. El médico solo detectaba un 20%, y era el 20% que esencialmente tenía la soga en el cuello o estaba realmente para ir a hospitalizarse por motivos de salud mental. O sea, el acceso a la salud mental hoy día está absolutamente dificultado, y es porque el médico en cuestión tiene 5 minutos para atender, entrevistar, auscultar, diagnosticar y citar para una próxima vez, y además preguntar acerca del mundo emocional. Eso es imposible, ¿no? O sea, el Ya, pero es... sistema hoy día está dado de una manera tal, en prestaciones, ¿no? Prestaciones de salud. Tú vas al consultorio y te dicen, tenemos tantas prestaciones al mes. Cada prestación es de 5 a 7 minutos en promedio. Claro, Eso es imposible. imposible de que alguien pueda pesquisar
un ápice de la vida emocional o mental de una persona. Y lamentablemente esas personas van una, otra y otra vez, porque tienen múltiples síntomas, consultan muchas veces y nunca los diagnostican, ¿no? Entonces, eso es el primer drama. El acceso a la salud mental está muy fuertemente dificultado por el sistema actual de salud, ¿no? Por la forma en que la cual la salud hoy día se mide con esto de prestación. Y Claro, lo segundo, eso tiene que ver, como dices tú, con cómo está hecho el sistema. Pero sí, después correcto. viene que además, si es que se diagnostica, hay Bueno, el sistema de financiamiento tampoco funciona, ¿no? tampoco funciona. Ahora, hay que dar ciertas claridades. En el 2006 apareció el auge, Sí. y eso sí hay que decir de que aumentó en cierta medida la cobertura, hay acceso a medicamentos que no habían, ¿no? En los prestadores privados, el GES, efectivamente tú pagas 3.000 pesos y tienes acceso a psiquiatra por ley, en 30 días tienes fármaco, etc. El Ya, pero tema esos es que, son para 5 patologías, ¿cierto? Hay de las sí, 85 así de la es, UGGES, hay 5 que corresponden a en salud patología mental, de salud así es. mental. Sí, ¿Eso es por ejemplo, suficiente? es absolutamente insuficiente. Para que tú te hagas una idea, nosotros medimos el efecto que tiene en la población, nosotros le llamamos el peso de la enfermedad, ¿no? El peso social de la enfermedad, porque antes se hablaba de las enfermedades como las que producían muerte y no muerte. Claro. Y después nos dimos cuenta, ¿no?, de que hay enfermedades que no producen muerte, pero producen un peso social tremendo, en baja de productividad, en costos asociados, costos directos, costos indirectos, ¿no? Y eso le llamó el peso de la enfermedad. Y eso tiene una medición que se llama años de vida saludables perdidos, ¿no? Uno mide y dice, una persona de tal edad debe tener tantos años de vida saludables que sirva para producir o para hacer lo que ella quiera en la vida. Y la enfermedad va disminuyendo esos años de vida saludables, ¿no? Y cuando uno tiene ese indicador, y eso sirve para comparar todo tipo de enfermedades, las enfermedades neuropsiquiátricas producen una pérdida del 38-40% de los años de vida saludables. O sea, es la primera causa por lejos de pérdida de productividad, de pérdida de realización, de pérdida de bienestar en la población chilena. Y eso es porque la gente que tiene alteraciones en la salud mental no va al trabajo, tiene más ausentismo, somos la primera causa de licencias médicas por lejos, pero por lejos, ¿no? Y eso, cuando, me acuerdo la vez pasada, en la elección pasada, se hablaba de la reactivación de la economía, fue un tema, ¿no? Y Sí. yo por ahí escribí y dije, me encantaría que un candidato presidencial hablara de cómo reactivar la economía en relación a la salud mental, porque la salud mental es el principal causa de enlentecimiento y de tensión de la economía, desde el punto de vista de salud. Claro. Hasta ahora nunca he escuchado a ningún candidato hablar de salud mental en sí. La única vez que he escuchado a alguien de salud mental es ahora que el presidente, a raíz de la pandemia que se nos viene por la pandemia de salud mental, aparece y pone esta mesa de trabajo social acerca de la salud mental, que es para nosotros un hito. ¿Eh? O sea, claro, y se celebra. Estamos conversando con Paul Feringer, psiquiatra y profesor asociado de la Universidad de Chile. Paul, en ese sentido, lo que tú planteas es que esto no es solamente un tema ya que ahora aparece por la pandemia, entonces hay que preocuparnos de este tema, finalmente, No, sino la que pandemia lo desnuda. claro, nos conviene económicamente Sí, preocuparnos de la salud mental, ¿cierto? O sea, esto así es. tiene un costo, el no preocuparse, que es lo que Sí, ocurre hasta ahora, tiene un costo económico altísimo que no está siendo altísimo. considerado, que no está en ninguna planilla Excel de la gente que está No, tomando decisiones. no, absolutamente no. Mira, te voy a dar varios datos como sociológicos en nuestra sociedad que nos invitan a entender esto, yo creo. Uno, y aquí voy a ser un poquito políticamente incorrecto, quizás a la hora que salga esto me va a salir menos costoso, por así decirlo. A ver. Mira, si tú vas a cualquier clínica del barrio Oriente, clínica privada, Uh-huh. pirula, pituca, si quieres ponerlo, ¿no? Buenas clínicas, tengo grandes amigos trabajando ahí, y tú tienes un caso de salud mental que tiene que ser hospitalizado, ¿no? Yo tuve algunos años de formación afuera en Estados Unidos y todos los hospitales tienen, obvio, sectores de psiquiatría donde la gente se hospitaliza por razones de salud mental. Es obvio. Bueno, Uh-huh. si tú vas a cualquier clínica, no va a nombrar ninguna para no herir susceptibilidades. No existe ni una cama de hospitalización en el Barrio Oriente de una clínica. Salvo la Universidad Católica y después ahora apareció la Los Andes, con muy poquitas camas. Sí. Pero si tú vas, no sé, pues, a clínicas como históricas grandes, no existe. El servicio de psiquiatría es esencialmente ambulatorio. Eso nos dice algo como sociedad. De hecho, ¿Qué en nos el dice? fondo ¿Que nosotros que nos hacemos los lesos con el tema? nos hacemos... Mira,
existe una expresión que dice, esta persona está de patio, tú la has escuchado, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. ¿Y tú sabes de dónde viene esa expresión? No, Ya. que la mandan al patio, ¿qué? No, las casas del barrio, en el centro de Santiago, si tú ves las casas, no tienen antejardín. Tú No, entras pues tiene directamente, patio. no sé, pues Claro. en Ejército, en Sí, todas esas calles hay casas muy bonitas que son en el frente y tú entras inmediatamente. sí. Hay un corredor y hay un patio central adentro, muy bonito, Ujú. y alrededor están las piezas principales, está el comedor, etcétera. Después de ese patio central viene la cocina, ¿sí? Y las piezas de la servidumbre de aquella época, y después viene, a posterior de eso, viene un tercer patio al fondo, que es como la bodega, ¿de acuerdo? Ahí Sí. ponían a las personas de salud mental, en el patio, escondidas. Ah, Entonces, claro. cuando tú le decías, Juanita, tú estás de patio, tú estás para ser escondida allá al fondo, que nadie sepa que nosotros tenemos este problema. El hospital psiquiátrico está pasado la Vega Central, que antes se Sí, llamaba La Chimba. Y sí. eso en Santiago era el centro de Santiago, estaba el río Mapocho que protegía, estaban estas zonas donde se cultivaba, y posteriormente eso, lejos, al lado del cementerio, estaban los loquitos, los Sí. enfermos mentales. ¿Ah? Claro, Entonces existe nosotros, un estigma es un con la estigma enfermedad de salud mental. De hecho, la tremendo. gente que uno conoce que tiene, me ha pasado, digamos, de tener casos cercanos de gente que tiene hijos con problemas Sí, claro, importantes de salud mental y te dicen, oye, es como que no lo puedo compartir, no no le se puedo puede contar a hablar. nadie. No es lo mismo que tenga cáncer, como que si tiene cáncer, No, está súper bien contarlo, pero si tiene un problema da lo mismo, desde bipolaridad, depresión, de sí, esquizofrenia, es un drama y hay que es, esconderlo. es imposible. O sea, tira una licencia por salud mental en la pega. Claro, O sea, corre el riesgo de ser despedido. Si, si tú te fracturas, ¿no? Te va a llegar un ramo de flor de tu jefe. Y te claro. va a ir a ver, y te va a decir, Connie, ¿cómo está tu piel? Pero si tú estás deprimida, te va a decir, ah, no, esto es complicado, ¿no? Y Sí. eso es otra cosa. Nosotros hemos desarrollado en la Universidad de Chile una iniciativa, y la iniciativa busca que legalmente se reconozca una paridad en la cobertura. ¿Ah? En Estados Unidos, el año 2008, apareció la Parity Act, que lo que hizo fue justamente que todos los seguros de salud privados y públicos dijeran, yo tengo una fractura y cubro X%, yo tengo una depresión y cubro el mismo X%. Eso en Chile no existe. En Chile los seguros, digamos, privados, si no están en el auge, como tú dijiste, vienen 5 UEFs al año para el tratamiento de una enfermedad de salud mental, que no es nada, no sirve, es un saludo a la bandera, ¿no? En cambio, tienen mucho más cobertura. Tú ves los planes de salud, cuando tú ves un ISAPRE, y dicen abajo así como dental no cubre, salud Mm, mental no cubre, o sea, todas esas cosas no se cubren, ¿ah? Se cubren muy poquitito. En claro, cambio, tú en te cambio nosotros refieres, ahora, sí, te decía, tú te refieres al Acta de Paridad de la Salud Mental y Equidad de la Adicción que se promulgó en 2008 en Estados Unidos, ¿cierto? así es, y fue una Ahora, pelea tremenda, cuando tú fue hablas una de pelea paridad, es tremenda. paridad entre el financiamiento de enfermedades físicas y mentales. Así es, mira, ¿A eso deberíamos apuntar? a eso deberíamos apuntar, y eso es lo que nosotros estamos tratando de poner en la agenda hoy día. Nosotros, como yo soy académico de la Universidad de Chile, ha habido toda una iniciativa a raíz de la mesa de trabajo que propuso el presidente Piñera, ¿no? Ujú. De decir, paremos con la discriminación de la salud mental en términos de cobertura, ¿no? Hoy día enfermarse de salud mental es básicamente quedar debajo de la mesa, ¿no? Y es copiando un poco el modelo americano en el cual se hizo esta acta de paridad. Y para darte un ejemplo, del GES, de la plata que se gasta en el GES al año en Chile, nuevamente un 1.8 es en salud mental, un 1.8%. Claro. Todo lo demás es no salud mental. Entonces uno dice, no tiene ni un sentido pensarte que esta es el área que más produce, digamos, pérdida de productividad, pérdida de presencia, ausentismo en el trabajo, y tiene solo un 1.8 de cobertura. No tiene ni un sentido de que las ISAPRES sigan diciendo, si usted tiene una preexistencia en salud mental, yo no lo recibo, ¿no? Claro. Lo único que se cubre son estas 5 patologías que tú mencionaste. ¿Que están bien cubiertas? ¿Están mejor cubiertas que nada? Sí, eso ¿Y hay que qué pasa, reconocerlo. y qué pasa, por ejemplo, con los seguros catastróficos de que, digamos, la gente tiene en complemento con ISAPRE, en complemento con FONASA? No ¿Tampoco cubren, tienen cobertura? no, no tienen cobertura. No, la salud mental es esencialmente una nueva lepra, ¿ah? De la cual tenemos que escapar y tenemos que esconder al enfermo. Claro. ¿De Estamos acuerdo? conversando con Paul Feringer, psiquiatra, profesora además, ¿cierto? Y asociado a la Universidad de Chile. Paul, y en ese sentido también existe tal vez algo que hay que desmitificar, y es que las enfermedades mentales en general son tratables. O sea,
Porque sea, claro, porque no tal solo son vez tratables, son viene todo mejorables. esto de una estigmatización, pero también de una sensación de que si alguien tiene una depresión, ahí va a ser, o sea, en algún minuto va a tener que salir de la vía laboral, lo mismo con una persona incluso que tiene esquizofrenia. Pero en el fondo son tratables. Una persona que tiene un problema mental puede funcionar normalmente si tiene un buen tratamiento, ¿no? Absolutamente. O sea, los avances, los tratamientos han hecho de que hoy día los cuadros depresivos sean muy bien tratados, tienen muy buenos, digamos, tratamientos probados, ¿no? Están científicamente probados. Tú nombraste la bipolaridad, que también es un cuadro del ánimo más complejo, también es absolutamente tratable, ¿no? Lo que pasa es que son hospitalizaciones más largas y por lo tanto son más caras. Tú te hospitalizas para una cirugía y tienes 3 días de hospitalización, 4. Las hospitalizaciones cuando se producen, no sé, por un intento de suicidio, probablemente son 2 a 4 semanas de hospitalización. Y eso ningún seguro está dispuesto a cubrirlo. ¿Ah? Ese es el problema. Ahora, nosotros sabemos que haciendo las cosas bien, poniendo los recursos donde deben existir, claramente, como dije al principio, esto es básicamente lo más eficiente para el Estado. El Estado vuelve a tener individuos saludables que consumen, que mueven la economía, y eso no lo decimos nosotros, está demostrado, pero muy, muy, muy demostrado en estudios internacionales. Y no solamente, claro, tú dices, son sujetos que pueden aportar económicamente, pero además el Estado se ahorraría Todos los gastos tratamientos, en el futuro. Estoy pensando así es, también que también existe evidencia que relaciona que alguien que tiene una enfermedad, no sé, una depresión, por ejemplo, tiene más posibilidades de tener otras enfermedades, ¿o no? O totalmente. de tenerla más grave, ¿o no? ¿Qué relación hay ahí con la diabetes, Hay las una, enfermedades hay, cardíacas? Mira, qué interesante lo que dice, y qué bueno que lo pusiste sobre el tapete. Está archi demostrado, y eso yo soy investigador y he colaborado en eso, en que las enfermedades anímicas, por ejemplo, las enfermedades de ansiedad, hoy día son consideradas enfermedades sistémicas inflamatorias. Y una persona que tiene un cuadro del ánimo tiene 4 a 5 veces más riesgo de hacer un infarto, 4 a 5 veces más riesgo de hacer una diabetes. A su vez, la diabetes produce también más riesgo de depresión, Ujú. 4 o 5 veces también más riesgo de hipertensión arterial, cáncer, ¿no? Sobrepeso, obesidad. O sea, nosotros sabemos que la salud como un hecho integral está compuesta por la salud física y mental. Y si uno tiene una mala, la otra se va a afectar y viceversa. O sea, es imposible que alguien que no tenga una diabetes no tenga una posibilidad de tener un cuadro anímico que es más difícil de controlar y a la inversa también. Y eso lo vemos, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, muchos años en el servicio de láser del Hospital Clínico de la Chile y nosotros veíamos los pacientes del día después de infartarse en la unidad coronaria y el porcentaje de depresión era altísimo, Mm. altísimo. Y los que no se trataban la depresión tenían mucho más riesgo de reinfarto. ¿Ah? Por lo tanto, como tú dices, salud mental es parte de la salud y acá nosotros lo hemos dejado para el patio posterior, lo Ujú. hemos escondido, ¿no? En el fondo es como que la salud física es una cosa y la salud mental, bueno, está por ahí escondida. Y eso es absolutamente dispararse en el pie como sociedad. Tenemos que ir ya a nuestro recomendado, Pau, Como y vuela el además tiempo, ¿eh? sí, se vuela el tiempo, sobre todo con un tema así que tiene tantas aristas. Si a alguien le Sí. interesa conocer más sobre lo que hemos conversado durante esta media hora, pero también, bueno, siempre pedimos recomendar algún paper, algún libro, algún sitio web que nos puedas recomendar, pero también quiero que recomiendes el cómo participar en la iniciativa que están llevando a cabo ustedes para precisamente relevar el Sí. tema de la salud mental. Nosotros estamos hicimos una iniciativa en un sitio que se llama change.org, cambio.org, ¿ah? Y ahí, si ustedes entran a cambio.org y ponen salud mental, va a aparecer nuestra iniciativa de salud mental en la cual hay que firmar, ya llevamos cerca de 4.000 firmas, poquito aún, y nuestro deseo ahí es que el acceso a la salud mental debe estar al alcance de todos, o sea, esto de la paridad. Ya. Eh, Eso por un Bueno, lado. Lo otro es que podría incluirse en la discusión del proceso constituyente. absolutamente, yo creo que sería algo muy, muy importante de hacer. Lo otro es que tenemos, para eso mismo, hemos abierto una página en Twitter y en Instagram. Ujú. En Twitter es @saludmental_cl y en Instagram es @saludmental es salud_cl. ¿Ok? Y si alguien quiere leer un libro acerca de esto, como yo mencioné la vez pasada, hay una investigadora coreana que vivió largos años acá en Chile haciendo su tesis doctoral, que se llama Clara Han, Clara con C y Han, H-A-N, Ujú. es coreana americana, y ella escribió un libro que se llama Chile, país en deuda. Ah, ahí lo estoy traduciendo porque está en inglés. Y ella básicamente lo que dice es que nuestro país
sigue teniendo la mayor cantidad de cifras altas, ¿no?, de salud mental en comparación al vecindario, y eso es porque hubo un cambio drástico el año 73, que cambió la manera comunitaria de funcionar de las personas, ¿no? Es como que todo se hizo outsourcing, todas las prestaciones se privatizaron, por así decirlo. Se externalizó todo. Exacto. Entonces, nosotros estamos hablando de que la principal intervención hoy día es volver a hacer las cosas comunitarias, ¿no? Si ustedes van a los irlandeses, ellos trabajan en comunidad, ¿no? Las intervenciones más eficaces son en relevar y fundamentar y poner sobre relieve el trabajo comunitario. Y ese trabajo comunitario el 73 se quebró. Y esto, yo no soy político, soy básicamente un académico, un médico, un clínico, pero esencialmente lo que pasó ahí es que se quebró este tejido comunitario, ¿no? Y la gente empezó a quedar como un poquito aislado y Claro. digamos, cada uno hace lo que puede. El que puede accede a algo de salud, el que puede accede a algo de previsión, algo de pensión. Y eso quebró esencialmente esto, y probablemente algo de eso explica, y esta es la tesis de Clara, ¿no? Cómo finalmente nosotros hemos sido el país que tenemos cifras económicas muy halagüeñas, muy promisorias por un lado, tenemos las cifras de desigualdad más altas de la región, y tenemos las cifras de salud mental más malas de la región. O sea, hay algo ahí. Chile es el país con los medicamentos más caros del mundo. Entonces uno dice, algo pasa. Sí, yo sé que estamos en el tiempo, perdón. Muchas gracias. Me emociono. Sí, pues está bien, es un tema para emocionarse, además te dedicas a esto, así es que, pero vamos a seguir hablando de este tema, ¿cierto? Segunda vez que te tenemos nuevamente y estaremos nuevamente en otro capítulo. Muchas gracias, Paul, muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de Instagram TV y a través, por supuesto, de la 103.3. Paul, hasta la vista, como se dice, hasta la próxima y muy buenas noches. Hasta la próxima.